En el siguiente video quería mostrarles un poco algunos conceptos que me parecen importantes mostrarles de cómo el Estado en realidad trabaja de forma anticristiana. Vamos a complementar un poco más unos videos anteriores que he estado haciendo. Tenemos el Estado, en un video anterior hablé de que el Estado profesa dos doctrinas, una exotérica, en la cual nos dice que el Estado es laico, que laico significaría que el Estado no sostiene religión alguna, y vamos a ver que esto es una absoluta mentira. Pero, como les digo, hay dos doctrinas, esta exotérica, que nos dice que el Estado es laico, y la esotérica, o sea, la escondida, que el Estado en realidad obedece a la religión de las sociedades secretas. Vamos a explicar entonces primero la esotérica, la escondida, y nos vamos a dar cuenta que el Estado obedece en realidad a la religión de las sociedades secretas por diferentes cosas, como por ejemplo, los símbolos que encontramos en la bandera. En nuestra bandera tenemos este simbolito que aparece en esta obra de un masón grado 33 que se llama Simbolismo de la Masonería, o sea, a confesión de parte, relevo de prueba. Nuestra bandera tiene un símbolo masónico y por lo tanto viola la laicidad. Varios masones han dicho que la masonería es en realidad una religión. Cada logia masónica es un templo de religión, decía Albert Pike. Vemos que también el Estado financia fiestas paganas como el carnaval, financia con fondos públicos, o sea, está violando la laicidad que dice profesar. Pero entonces dice no profesar, no sostener religión alguna en el Estado, pero financia ciertas religiones y ciertas fiestas paganas, como por ejemplo el carnaval, que viene de la Saturnalia, o sea, fiestas totalmente paganas. Los símbolos de las instituciones del Estado, como vimos, son idénticos a las sociedades secretas. También pueden ver este supuesto sol que se encuentra en la bandera, en numerosas ilustraciones masónicas, por citar algunos ejemplos. También pueden ver el antiguo logo de presidencia en la fachada de logia masónica. También tenemos el nombre de ciertas instituciones vinculadas con miembros masónicos, como el que cambió el nombre a Utu, que Utu es una deidad solar que después se llamó Shamash. Otro de los nombres de esta deidad solar es Shamash. Después otro dato interesante es que el Estado construye monumentos con fondos públicos de culto pagano, como son los obeliscos, y nadie los toca. Ahí la laicidad no existe para el Estado. O sea, se financian ciertas fiestas paganas, el Estado no hace nada. Se financian monumentos paganos, el Estado no hace nada. Ahora, si vas a financiar, por ejemplo, una virgen en la Rambla, como iban a hacer, ahí sí salta el Estado y le viene un patatús, ¿no? También tenemos fiestas ígneas con reminiscencias a sacrificios humanos que se financian, ciertas fogones en ciertas fechas, como solsticios, etc. También tenemos monumentos a ciertas religiones no cristianas que se permiten y monumentos masónicos, que como vimos los grandes maestres decían que la masonería es una religión. Por lo tanto, el Estado no obra como laico, o sea, el Estado no sostiene religión alguna, no, es mentira. El Estado permite ciertas religiones, financia ciertas fiestas con cierto carácter religioso, pero condena a otras. Y vamos a analizar ahora la doctrina exotérica, que es la que dice que el Estado es laico. Y yo le diría que vamos a traducir esto a la neolengua octal, que laico significa en el lenguaje actual, en la neolengua octal que están implementando, anticristiano. Y anticristiano es lo mismo también que libre pensador. Es un concepto que también se puede utilizar. Libre pensador se podría traducir como miembro de una sociedad secreta encubierta. Y esta palabrita es interesante porque el libre pensador también tiene 13 letras, un número repetido hasta el cansancio en el gran sello de los Estados Unidos, que Manly Palmer Hall nos dice que ese sello obedece a las sociedades secretas. Vamos a ver entonces cómo laico se corresponde con anticristiano en la doctrina exotérica del Estado. El Estado trabaja constantemente como institución anticristiana y vamos a ver numerosos ejemplos. En primer lugar, la eliminación de juramentos religiosos en la jura de la República. En segundo lugar, tenemos la eliminación de los nombres religiosos en las calles. Cristianos, obviamente, pero no se prohíben los nombres masónicos. Y como vimos, la masonería es una religión. La masonería es esencialmente una orden de carácter religioso, como dice el Grande Maestre. Por lo tanto, el Estado fomenta cierta religión, pero condena a otra. Condena al cristiano, pero fomenta al masón. Se puede tener una calle con nombre masónico, pero no se puede tener una calle con nombre cristiano. Vean la hipocresía del Estado. Después tenemos Perro, que secularizó los cementerios, o sea, le quitó los cementerios a los cristianos. Y lo que hizo básicamente masonizó el cementerio, permite que ingrese cualquier tipo de persona, como en una logia masónica. Después tenemos a Varela, personaje con grandes vínculos con masones importantes, como Sarmiento, como mostré en otro video. Y este personaje creó la laicidad y obligatoriedad en la escuela.
Traducido, lavado de cerebro anticristiano y obligatorio. Esto fue lo que creó Varela. Después otras leyes que fueron creándose, también fomentando el anticristianismo, son la ley de divorcio, la prohibición de símbolos religiosos en hospitales, la eliminación del cura en el ejército, que es conocido como el capellán, la ley de aborto, etcétera, etcétera. Como acabamos de ver, el Estado tiene una doble vara, o sea, se comporta de forma bastante hipócrita, porque por un lado condena el cristianismo de todas las formas posibles, pero financia fiestas paganas, crea monumentos como los obeliscos, permite monumentos masónicos, permite que las calles lleven nombres de masones, que son religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado no se comporta de forma laica y laico, entonces, en el mundo actual se debe entender como anticristiano. Y a los hechos me remito. Y sobre los símbolos del Estado, que son de las sociedades secretas, como mostré en este libro, a confesión de partes, relevo de pruebas, simbolismo de la masonería, y encontramos el sol de nuestra bandera entonces en una obra de un masón grado 33. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse, compartan y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.